¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición de El 30 Te Ayuda. Después de una semana de ausencia, vuelvo a molestarlos a esta hora porque hay que volver a trabajar. Nos tocó un día heladísimo. Onda que me hubiese quedado en mi casa bien acostado para sacarle el quita al frío. Dicen que se acaba pronto, que viene agüita. Vamos a ver si es verdad o no. Por lo menos eso me contaba nuestra invitada del día de hoy, que también me decía, hoy está terriblemente helado. Damos la bienvenida a la directora de la Escuela Serafín Gutiérrez de Villalegre, Carolina Muñoz. Núñez. Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación, una invitación que la realizamos hace ya bastante tiempo, justamente, y que hoy día ya se materializa. Tema a conversar, justamente la educación que hoy día está suspendida por esta hora de frío, ¿verdad, Carolina? Sí, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. La teníamos pendiente hace tiempo. Sí. Se concretó al final, contenta y de poder participar en este espacio. Claro, esta invitación ocurrió con motivo de otro fenómeno climático, que fue las lluvias de hace unas 3-4 semanas. Sí. Y justamente estabas en la escuela en ese momento que iba a servir de albergue en caso de ser necesario en Villalegre. Entiendo que finalmente no ocurrió. No. Por suerte, a favor de las personas que pudiesen haber sido damnificadas, no pasó. Afortunadamente. Pero ahí estaba la escuela Serafín Gutiérrez dispuesta y por supuesto la directora ese día ahí andaba coordinando todo, muy preocupada porque incluso el agua había llegado hasta el patio de la escuela. Sí, pero eso se pudo solucionar en el momento con la ayuda de bomberos de ahí del sector, que fueron con una bomba y extrajeron el agua. En todo caso, eso estaba bajo cuidado porque nunca nos ha pasado nada mayor. Entonces se solucionó rápidamente. No iba a pasar nada en todo caso. Afortunadamente. Bueno, pero no vamos a hablar del tiempo, sino que de algo que me llamó mucho la atención en una de nuestras tantas visitas a la escuela, y el trabajo que ustedes realizan. De hecho, tuve la primera información a través del grupo TEA de Villalegre, donde ustedes están trabajando de manera muy mancomunada con ellos, a pesar de que no es una escuela que pudiéramos denominar especial, es una escuela normal, común y corriente, pero han tenido, en el caso de ustedes, especialmente los chicos que tienen TEA, una acogida muy particular. ¿Cómo nace eso? Sí. Bueno, yo soy directora de ahí ya con 3 años. Cuando yo me incorporé al colegio, era primer año que nosotros acogíamos niños con el espectro autista. Y era un gran desafío para todos, porque esa atención no existía desde antes. Entonces, afortunadamente, siempre yo le digo a mi equipo, me tocó el mejor equipo que pueda existir, en términos de competencias profesionales y también humanas, éticos, profesionales. Y ahí fuimos desarrollando un equipo del proyecto Integración Escolar, muy competente, es multidisciplinario, en donde todavía estamos aprendiendo, porque es un camino muy largo, es muy desafiante, también tiene muchos obstáculos, y hasta el momento tenemos 11 niños de una matrícula de 163 niños con el espectro autista, y muy diversos. Ellos tienen características muy particulares. Eso, forma muy parte del TEA, y que son acogidos en la escuela. ¿Esto pasa de manera fortuita o es decisión tuya como directora de alguna manera convertirse como en una escuela especializada? No. ¿O se fue dando de manera natural? No, esto se va dando naturalmente, porque todos los colegios en Chile, no es que el colegio mío tenga el sello de la inclusión. Nosotros como colegio municipal tenemos la obligación de ser inclusivos todos a nivel nacional. Entonces, para mí no es un sello en particular, es una obligación de todos nosotros, ética también, profesional. Solamente que lo hemos tratado de hacer de la mejor manera y hemos tenido mucha adhesión también de los padres y también apoyo a las autoridades en términos de propiciar algunos recursos especiales que necesitamos. Y
y se nos fue dando solito, así que se nos fueron llegando nuestros estudiantes y lo hemos acogido y seguimos trabajando para ello, porque no puedo decir que el proceso ha culminado. Seguimos teniendo bastantes obstáculos, pero son propios de los procesos de inclusión. Estamos recién empezando, también estamos conociendo el espectro, que es muy complejo, pero no en términos negativos, sino que en términos de conocimiento y de que cómo se superan las barreras para que un niño pueda incorporarse al sistema regular. Entender que muchos de estos niños antes iban a la escuela especial, otros no estaban escolarizados. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que adaptarnos al niño y no el niño a nosotros es un gran desafío. Y eso significa modificar y superar barreras arquitectónicas, del propio colegio, profesionales, de conocimiento, de recursos, porque en los colegios siempre escasean los recursos, y estos niños también requieren mayores apoyos, lo que significa en términos económicos, que es más caro. Carolina, esto, digo, a mí me llamó mucho la atención conversando con, si no me engaña la memoria, el presidente de la agrupación de padres de TEA Villalegre, y que habló con mucho cariño del trabajo que ustedes hacen. Ahora, por otro lado, si bien es cierto, el TEA hoy en día comienza a ser más conocido, llama la atención, como que se produce una suerte de explosión de casos de TEA. Sí, o sea, sí. No es que el TEA se haya nacido ahora, hace un par de años, o sea, probablemente ha estado, de seguro ha estado permanentemente en la vida de todos. Y a lo mejor tú, o a lo mejor yo, a lo mejor también tenemos algún tipo de TEA, pero en nuestros tiempos, especialmente los míos, eso ni siquiera se conocía como nombre. ¿Qué está pasando acá? ¿Ustedes están aprendiendo sobre la marcha? ¿Están tomando una realidad que era desconocida? ¿Qué es lo que están haciendo en esta escuela? Sí, en el fondo estamos cogiendo todo aquello que antes era invisibilizado y también rechazado por la sociedad, considerado en cierto modo un poco anormal y que se excluía. Se enviaba a otro espacio educativo, o también no se enviaba. Y para nosotros eso es una riqueza enorme en el ámbito humano, aprender a reconocer las diferencias, no solamente tolerarlas, sino que reconocer y apreciarlas, relacionarnos con este tipo de estudiantes y con muchos otros, porque yo tengo un enorme porcentaje de niños que presentan alguna necesidad educativa especial, casi la mitad de mis estudiantes, algunas, que te entenderá que son muy variables. Significa que como personas tenemos que desplegar todos los esfuerzos, tanto humanos, personales, éticos y profesionales, para poder adaptar los espacios y hacer que el niño progrese en un currículum escolar que por muchas veces ha sido inflexible. Oye, pero ¿cómo se logra conjugar a un estudiante que no tiene TEA con el que sí lo tiene, sin que el que no lo tiene se vea retrasado? Que eso es maravilloso. Yo encuentro que es ahí una de las grandes sorpresas que como adultos nos hemos llevado en el colegio. ¿Cómo reaccionan los niños? Para los niños es lo más natural que hay. Y ahí yo me doy cuenta que los problemas y las limitaciones son de los adultos totalmente. Nosotros los primeros años pensábamos que íbamos a tener mucha dificultad en el proceso de adaptación y de sensibilización, y de que el par entendiera que había otro niño que tenía otras características y que no por eso iba a ser un niño anormal, un niño diferente, atípico. Pero nos sucedió lo contrario. Para ellos, yo tengo niños que no tienen lenguaje oral. Y sin embargo, el compañero de un primer año básico juega pero perfectamente con él en los recreos. Entonces uno dice cómo los niños tienen esa capacidad de adaptación y de no segregación. Por ejemplo, a nosotros no nos preguntan que por qué tal compañero tiene movimiento estereotipado o tiene, movimientos repetitivos o preferencias muy restringidas con algunos objetos. Para ellos es súper natural y los respetan y los cuidan mucho.
es muy emocionante trabajar en espacios educativos personalmente en el que a mí me tocó. Me emociona verlos, cómo ellos son de respetuosos, cómo son de cariñosos, cómo se cuidan en los recreos. Yo tengo niños que son muy sensibles, por ejemplo, a los ruidos. Eso te quería preguntar justamente. Y ellos, gran tema, yo creo, por sobre todo en un ejemplo, recreo. cuando llega un profesor nuevo, un reemplazo, ejemplo, ellos a veces, uno, claro que prepara al profesor nuevo. Entre adultos, profesionales, uno hace una inducción para que sepa con los estudiantes que se va a encontrar en la sala, sobre todo con las necesidades educativas especiales. Y ellos muchas veces, cuando llega el profesor nuevo, se anticipan y le explican al profesor que tiene que evitar el sonido de las sillas, por ejemplo, qué tiene que hacer cuando un estudiante siente ruido y avisa tapándose los oídos, que a veces lo tiene que abrazar, o que el profesor acerque ese tío porque él quiere que usted le tape los oídos o que lo abrace tapándole los oídos. Entonces, emociona esto de que ellos protejan y cuidan tanto a sus compañeros, pero es algo súper natural y no también por eso los invalidan. Porque no es compasión, no es que le tengan como cierta pena, no. Es una especie de solidaridad que se da entre ellos. Y lo otro que juegan, por ejemplo, los que no tienen lenguaje, hay muchos que les gustan los legos, los juguetes de manipulación, y ellos se logran entender y sin lenguaje. Y a veces nosotros sabemos que los TEA son niños que se ensimisman en mundos muy aislados. Y ellos tratan de involucrarse en ese mundo muy cerrado. Y tratan de pedirle el turno, y mira si yo coloco esta pieza aquí. Y emociona ver las interacciones que tienen. Uno nunca se las imaginaría de manera muy natural, sin mediación del adulto. Te estaba mirando a propósito de emoción. Cuando comenzaste a hablar de tus niños, tu mirada brilló. Sí. O sea, te emocionaste. Mucho. O sea, a mí me pasa eso, sí. O sea, recordarlos como son. O sea, te digo, cambió tu mirada cuando comenzaste a relatar todo esto, por lo que me imagino que es algo que tú quieres mucho. Por otra parte, hemos sido testigos, incluso hasta de una visita presidencial a Villalegre, donde apareció justamente el tema TEA. Bien recordarás cuando estuvo el presidente Boric, que se acercó una mamá que era de acá de San Javier, pero también quedó en el tapete un tema bien complicado. Colegios que no quieren recibir a niños con esta condición. Bueno, y tú sabes, recuerdas que fue escandalera nacional, que fue una conversación muy cortita y de ahí se destapó un tremendo problema. ¿Los colegios particulares evitan a los niños TEA? No lo sé en lo particular si estrictamente lo evitarán. Pero ellos, claro, no muchos tienen los proyectos de integración, por ejemplo, instalados en los colegios. Y tampoco han desarrollado programas que cuenten con equipos multidisciplinarios. Y obviamente que en esas condiciones no tienen las capacidades internas para atender niños. Entonces, perdona, la mayoría de los colegios hoy día si no son públicos, son subvencionados, que al final viene a ser más o menos lo mismo. Claro. Pero debería, claro. Claro, pero falta entonces un aporte estatal mayor para enfrentar este nuevo escenario de la educación chilena. Pienso que sí puede ser, pero también una legislación que también supervise aquello y que el decreto 83, por ejemplo, exista mayor rigurosidad en la aplicación en el tema de la inclusión en estos colegios, no solamente en los municipales. ¿Cómo se está implementando el decreto 83? Es una tarea larga. Es una tarea larga. Nosotros los municipales, claro, vamos mucho más avanzados en aquello. Ellos todavía son más reticentes, quizá un poco más tímidos, porque es duro, sí, es complicado, porque requiere más gastos, más profesionales, más competencia. El proceso también es difícil, porque trabajar con niños con necesidades nos saca de los esquemas. Bueno, tú eres profesora, fuiste a la universidad, estudiaste esto. Estudiaste para pedagoga.
hasta donde yo recuerdo. Yo soy educadora diferencial. Diferencial, sí. ¿Sí? Eso recordaba que o sea, ya tienes una especialidad distinta. Pero al grueso de tus colegas, ¿los preparan para este escenario? Al profe básico, el profe común y corriente, o salen totalmente desnudos al mundo laboral de la universidad frente a esta situación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en la actualidad percibo yo de los estudiantes, de los profesionales nuevos que llegan a mi colegio, que sí tienen algunas nociones respecto al tema de las necesidades educativas especiales y la inclusión. Pero igual cuando ya se enfrentan en terreno es bastante diferente, es mucho más desafiante a la teoría que se les enseñó, es mucho más desafiante. Entonces para ellos también significa otro mundo, otro desafío. Y a veces también los asusta. Yo tengo profesores que sí, que se sienten agobiados, se sienten muy angustiados de la manera de cómo no saben muchas veces cómo planificar para este tipo de estudiantes y muchos otros, no solamente estoy hablando de los niños con TEA, sino cualquiera con necesidad educativa especial. Pero ahí está la obligación profesional mía, porque yo tengo esa tarea de perfeccionar, ahí estoy yo. Así como las personas antiguas que no tienen la formación, ese ha sido el deber y una de las tareas como líder, que yo me veo enfrentada diariamente, soy yo la que tengo que prepararlos a ellos para el día a día con los niños. Y para eso nosotros ocupamos los talleres de reflexión una vez a la semana, generalmente utilizamos o tratamos de ver al mes 1 o 2 temas de inclusión para toda la comunidad, incorporando no solamente a los profesores, sino que a los asistentes de aseos menores, todo el personal educativo. Carolina, tú que ya te has ido especializando en esto, tal vez nos puedes dar algunas luces al respecto. Yo vengo de un tiempo donde veíamos a un niño haciendo pataleta en la calle, lo primero que decíamos, esto es papá. O sea, lo primero que hay que hacer a este cabro mañoso es darle una buena fleta para que se le pase. Sí. O sea, yo crecí dentro de esa mentalidad. Entiende que yo vengo del siglo pasado. Pero hoy en día, cuando vemos que ya no es tan infrecuente la condición TEA, como papás, que de partida de seguro rogamos al Altísimo que no nos toque, ¿cómo comenzamos a detectar? O a lo mejor mi hijo tiene una condición que lo hace diferente, a lo mejor no son mañas, a lo mejor, perdón el término, a lo mejor no es tontito, como muchas veces pensamos, sino que el chico necesita aprender de una manera distinta. Te lo digo porque a mí hace poco tiempo también, con mi propia hija, de repente estaba la duda si tenía TEA o no, y exámenes para allá, exámenes para acá, que son carísimos, pero tú como papá no vienes con, por lo menos yo no venía con esa información incluida en el chip para saber, oye, ¿cómo detecto esto? Sí, bueno, una de las señales que ellos tienen es durante las etapas iniciales de la infancia. Muchos presentan un retraso en el lenguaje, en la aparición del lenguaje. También cuando ya son más grandes, en el aspecto pragmático, tienen dificultades o en las interacciones que tienen comunicacionales. Por ejemplo, en entender los turnos del habla, los propósitos comunicativos, las intenciones de las otras personas. Y bueno, son señales que los padres de repente van prestando atención y son los que les van llamando la atención. Generalmente no fijan la mirada, no prestan apoyo, contacto ocular, por ejemplo, el aislamiento también social, no comparten con los demás niños, tienden al juego único, solitario, tienen rutinas repetitivas, estereotipas. Entonces son algunos de los indicios, hay muchos otros, de los más comunes, de que a los padres nos podrían llamar la atención. Carolina, ¿el TEA es tratable, es curable? Es que no es una enfermedad. Hay que adaptarse. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué se hace? Ahora le pregunto, yo te digo, de la ignorancia absoluta. Sí, por supuesto. A lo mejor yo soy TEA.
Porque de repente, escuchando algunas características, en mí se dan con mucha frecuencia. Pero no lo sé si lo soy o no. Y no sé de qué manera eso puede influir en mi vida, o esto puede influir en la vida de un niño. ¿Cómo se trata esta situación? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué resultado puede haber para que cuando sea un adulto que no tenga problemas, por ejemplo, con los ruidos? Todo puede cambiar. Y para Perdona eso lo enredado no, sí entendí. No, sí, perfecto. No, sí entendí perfecto. Todo puede cambiar. Y para eso estamos nosotros, los profesionales, tomando decisiones día a día, reconstruyéndonos, aprendiendo, porque, por ejemplo, para todo el tema comunicativo, tenemos los apoyos de los educadores diferenciales que hacen adaptaciones en el currículum para ver cómo el niño aprende, por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con el lenguaje, y también apoyos de fonoaudióloga, que le van a enseñar los turnos del habla, por ejemplo, que entienda las interacciones que tiene, que entienda los propósitos de la comunicación, porque a veces ellos no los comprenden, que entiendan, por ejemplo, la sátira, las ironías, los chistes, el lenguaje figurado. Muchas veces ellos tampoco entienden. Y cuando enseñamos en el currículum sí está cargado de aquello. Y ahí se requiere una adaptación del currículum. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptarlo de tal manera de que el niño logre los objetivos que están planteados y prescritos a nivel nacional y progrese en aquello. Entonces, sí es posible. Todos esos aspectos que yo le menciono, en educación física también hacemos adaptaciones curriculares, porque hay muchos niños que tienen una hipersensibilidad. Y muchas veces no pueden hacer las cosas que los profesores requieren en un currículum estandarizado. Y hay que adaptarles. Por ejemplo, muchos de ellos se sienten una ansiedad terrible y también los desregula emocionalmente cuando tienen que hacer exposiciones orales. Una disertación. No, pues en mi colegio no hacen disertación muchos de ellos. Hacen un video, exponen solito y se lo mandan a la profesora. Carolina, ya desafortunadamente nos pilla la hora. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu proyecto con la escuela? Ahora que llevas 3 años en esto y estás marcando un camino acá. Superarnos día a día en cuanto a términos de más comprensión sobre el TEA, porque sé que vamos a recibir muchos niños más y es muy diverso las características que ellos tienen. Nadie es igual al otro compañero. ¿Temes que tu colegio se convierta en la escuela de los chicos con TEA en Villa Alegre? No debería ser y no tiene por qué ser, y yo no quiero eso, porque los niños tienen que estar en todos los colegios a nivel nacional. No puede ser eso, no los podemos concentrar en un colegio. Eso es una manera de segregar. O sea, sería una suerte de escuela especial encubierta, si ocurriera eso. Es que no debería ser. De que todos, mi hijo tiene TEA ya para acá porque es que se especializan de una u otra manera. O sea, es que todos deberían especializarse, no sé si se entiende la idea. No deberían estar concentrados en porque un niño de San Javier tendría que viajar a un lugar tan lejos. No, tendría que ir a un colegio de su esquina, de sus 2 cuadras, que también le proporcione todos los apoyos. Pero, perdona, como profe, ¿tú crees que es necesario reeducar a los profes? Sí, total, eso es lo que tratamos de hacer toda la semana. Y todos los días nos estamos reeducando. Tenemos muchos estigmas todavía y aprendizajes mal concebidos. Somos adultos. ¿Tarea larga? Tarea larga. Es uno de los desafíos, por ejemplo. Carolina, desafortunadamente el tiempo se nos fue. Sí, se nos fue cortito. Te quiero dejar cordialmente invitada para que hablemos en otra oportunidad. Vamos a esperar otra inundación para coordinar la entrevista. Sí. Para que hablemos un poco más en profundidad de esto que me llamó mucho la atención, que lo descubrí de manera muy fortuita, pero que me pareció muy interesante el trabajo que está haciendo una escuela pública de Villa Alegre, en Estación Villa Alegre, que está teniendo la preferencia de muchos papás que han encontrado aquí un apoyo, un lugar acogedor para sus chicos. Lo interesante de todo es que están aprendiendo. Sí. Aprenden ellos y estamos aprendiendo nosotros, los profes, día a día, y los apoderados y la comunidad en general.
muy desafiante, muy bonito en todo caso lo que hacemos. Te vamos a invitar nuevamente para seguir hablando de este tema porque es re complicado, cuesta de repente hablar de esto sin querer, de repente a lo mejor se ocupan términos errados que pueden ser ofensivos, pero es algo que en la práctica, insisto, en mi tiempo no existía. Ahora, hace 10 años aproximadamente o menos, comienza a hablarse con apertura de los niños con condición TEA. Carolina Núñez, directora de la escuela Alcalde Serafín Gutiérrez Fernández. Exacto. Entre paréntesis, para quienes no lo sepan, si Villalegre tiene la característica de tener naranjos en la calle, fue justamente este señor, sí, este señor. don Serafín Gutiérrez, que de su peculio incluso plantó los primeros naranjos en nuestra querida comuna de Villalegre. Él fue, sí. Carolina, un millón de gracias. Cordialmente invitada para una nueva oportunidad y felicitaciones por lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Nosotros vamos a una brevísima pausa, ya retornamos más con el 30 Te Ayuda.